Eunon, hoy vamos a tratar un libro curioso, como es este programa Cortes Generales 1982. Yo ya había nacido, yo nací el 19 de mayo del año 82 y estas elecciones fueron en octubre del año 1982. Seguramente digamos que se podrá entender retroactivamente que el año 82 es el año de Felipe González, pero hasta final de año, prácticamente diciembre, no se produjo el traspaso de poderes y prácticamente la mayor parte del año siguió siendo presidente por el año 81 y el 82 prácticamente enteros, salvo un poquito, el señor Leopoldo Calvo Sotelo de la Unión de Centro Democrático. Es un programita de unas 130 páginas, bueno, 123, prácticamente las mismas páginas que mi última novela, Recuerdos Góticos de Nogori, pero esa es otra historia. Es unas elecciones que fueron las del cambio por el hundimiento de la Unión de Centro Democrático y el surgimiento del Partido Socialista Obrero Español con 202 diputados de 350. Pero dejando de lado esa, digamos que rebelión de los charnejos, bueno, no, en Euskadi se llamaban los maquetos, la rebelión de los maquetos, que dijo, ¿quién? Retroactivamente Mario Naindia, que luego acabaría vendiéndose de este Euskadiko Esquerra al Partido Socialista de Euskadi. Una década después acabarían integrando las siglas, vendiéndolas al mejor postor, que fue el Partido Socialista de Euskadi. Pero eso tardaría en llegar. ¿Cuáles fueron los resultados en Euskadi de aquellas elecciones? Pues digamos que fue EAJPNV 379.293 votos, un 31,88% de los votos, 8 escañitos. Partido Socialista de Euskadi, 348.620 votos, 29,30%, 8 escañitos. Arrebatasuna, 175.837 votitos, 2 escañitos. Alianza Popular, 139.148 votos, 2 escañitos. Euskadiko Esquerra, 91.927 votos, 7,73%, un escañito. Escaños a repartir, 21 en aquel año 1982. Y con una participación de el 79,37%, rondando prácticamente el 80% y un 20% de abstención sobre el censo. Aquí hubo, por lo tanto, una clara victoria del Partido Nacionalista Vasco, incluso en aquellas circunstancias que, como paralelamente se verá en noviembre, diciembre del año 2011, con aquella marea azul que barrerá a España, pero en el País Vasco no. Mucha marea azul, pero en el País Vasco ganó el Partido Nacionalista Vasco en votos, aunque en escaños acabaría ganando Amaiur, que como chiste, ahí Merial, ahí tenía el mismo logo prácticamente, una empresa de muebles que la coalición Amaiur, pero cada cual se pone el logo que le da la gana o que puede. Volvamos a las elecciones de 1982. ¿Qué había pasado? Había pasado el ámbito vasco, el Estatuto de Autonomía, la negociación del concierto, clausurada el 30 de diciembre del 80 y ejecutada en verano del año 81 retroactivamente para su implantación desde el 1 de enero del año 1981. El primer Parlamento vasco y el primer gobierno de nuevo en el territorio vasco después de la vuelta del Lehendakari Leizaola en diciembre del 79 y el traspaso de poderes simbólico y ético y totalmente el peso de la historia, del legado, del juramento del 7 de
octubre del año 1936 en Guernica. Pero también ha pasado la LOAPA, ha pasado el 23F y ha pasado una cierta percepción por parte de los españoles que han ido demasiado lejos en tema autonómico y que hay que pisar el freno, y empezaron ciertos conflictos con el gobierno vasco, con otros gobiernos que ya existían autonómicos, aunque hubo que hacer, según ellos, un pacto para las autonomías, cual no estaba completamente cerrado en la Constitución, y digamos que luego se complementaría a principios de los años 90 con otro pacto autonómico, que es una reescritura de la Constitución en base a pactos políticos de los principales partidos españoles. Y todo eso en una forma muy prosaica, pero muy ágil, con una prosa tipo ensayo. Este programa electoral está concienciado y, digamos que, abierto al gran público, o por lo menos esa impresión me da a la hora de socializar las causas por las que conviene votar al Partido Nacionalista Vasco para el Congreso de los Diputados, y que haya un grupo vasco fuerte, lo mismo que hubo en los tiempos difíciles de la Segunda República en el año 33 y también en el 36, con 12 y 9 escaños respectivamente. Y por tanto, la historia en aquel momento era una apuesta que luego se ha visto reflejada en realidad, porque luego se vio que cualquier escaño surgido de cualquier circunscripción con denominación y marchamo de las franquicias políticas, franquicias económicas, gastronómicas son otra cosa. A quien no le gusta ir de vez en cuando a una hamburguesita, a una pizza o estas cosas, o un poquito de pollo. Pero en política se ha visto que confiar en una franquicia significa dar un cheque en blanco para que desde Génova, desde Ferraz y desde otros sitios como la calle Princesa te digan lo que te conviene, en vez de escucharte y asumir en base al mandato imperativo que está prohibido por Constitución para el Congreso de los Diputados, que es lo que consideras desde tu provincia, desde tu circunscripción electoral, que es lo oportuno. Y ahí surgieron propuestas como el PRC, que acabó por entrar en el Congreso, Teruel existe, y todas las que van a venir de la ristra de territorios agraviados y supuestamente mal agraviados por rasgos catalanes, pero no agraviados por el madrileño centrismo y por otras circunstancias, como por ejemplo el centralismo de Valladolid o el de Andalucía en Sevilla. Pero esa sería otra historia. En el año 82 hubo un editorial del diario El País, y vamos a hacer una reflexión con la misma lectura del editorial para ver cómo se percibía el programa del PNV. Precisamente se titula El programa electoral del PNV, 15 de octubre de 1982. El programa electoral del Partido Nacionalista Vasco representa el meritorio intento de abarcar de una parte los problemas generales que incumben a las Cortes Generales y de otra las cuestiones específicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fundado en 1895, 2 décadas después de que la abolición foral y el inicio de la industrialización vizcaína, con la consiguiente llegada masiva de trabajadores inmigrantes, hiciera entrar en crisis a la sociedad vasca tradicional, el PNV ha vivido siempre en ocasiones de manera dramática la tensión entre los ineludibles requerimientos planteados por la unidad estatal española y la tentación de recluirse de manera exclusiva en los problemas del País Vasco. En cualquier caso, los nexos de la ortodoxia del primer Sabino Arana y del lema nacionalista, el Dios y la ley vieja, Gel, no impidieron al PNV evolucionar hasta constituirse a partir de la década de los 30 en un partido interclasista de corte populista,
Para que los que digan, oh, es que ahora se utiliza lo de populista. No, mira, un diario editorial del País del año 82 que habla de populismo organizado como réplica a escala reducida a la sociedad civil a la que aspiraba a representar y rodeado de un tupido tejido en el que se imbricaban organizaciones juveniles y recreativas, patronales y sindicales, medios de comunicación y un sinnúmero de colectivos de todo tipo. El tránsito desde el independentismo emocional al autonomismo regional y racional resume esta trayectoria, aunque el peso de los sentimientos siga coloreando expresiones o deseos de las bases nacionalistas. La modernidad del PNV lo obliga necesariamente a plantearse los problemas políticos del País Vasco en el marco del sistema constitucional español en su conjunto. El programa declara el firme compromiso con la defensa del sistema democrático y del sistema de garantías y libertades. Anuncia el propósito de contribuir a la estabilidad política del Estado y formula un conjunto de propuestas destinadas a orientar su actuación política a consecución de un Estado moderno y eficaz, cuyos objetivos sean, entre otros, el progreso, la solidaridad y la justicia. La decisión de apoyar las reformas modernizadoras en terrenos como la nueva fiscalidad, la seguridad social, el sistema sanitario o la administración del Estado constituyen un exponente de la legible preocupación del PNV por problemas del alcance global. De todos es sabido que la abstención propugnada por el PNV en diciembre del 78, tras un duro debate interno en el que los supervivientes históricos de la generación de los años 30 propugnaron el voto afirmativo. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Bueno, en el referéndum constitucional fue uno de los momentos más desalentadores del periodo constituyente. El programa del PNV reconoce ahora que la Constitución aportaba unos elementos de cambio democrático que suponían una transformación positiva sobre el sistema anterior. El PNV, al tiempo, presta una especialísima atención al régimen autonómico vasco, cuya legalidad se asienta en el marco constitucional, el voto mayoritariamente mayoritario de las Cortes Generales y el referéndum popular del 25 de octubre de 1979, el Estatuto de Gernika, al que los grandes partidos de implantación estatal dieron su apoyo. Significó en su día la feliz conclusión de un contencioso secular cuyos orígenes se remontan a las guerras carlistas. Como corresponde a un acuerdo nacido de un complicado consenso, el Estatuto de Gernika es, sin embargo, un texto abierto, susceptible de diversas interpretaciones. Ahí estaba la madre del cordero. Un texto abierto susceptible de diversas interpretaciones. Los pactos autonómicos entre UCD y PSOE, y más específicamente la LOAPA, no solo significan, en opinión del PNV, un recorte anticonstitucional del estatuto que únicamente podría ser modificado, como establece el artículo 552 de la Constitución, mediante referéndum popular, sino que además constituyen la ruptura unilateral de un pacto histórico. A nadie deberá sorprender, pues, que la impugnación de la LOAPA, pendiente en estos momentos de una sentencia del Tribunal Constitucional, forme parte esencial de la campaña electoral del PNV. Spoiler desde el futuro, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la LOAPA y tuvieron que buscar otras derivadas para tratar de suplir esa carencia. Pocas dudas hay acerca del considerable respaldo popular que disfruta la adversa interpretación dada por los nacionalistas de la LOAPA. Spoiler desde el futuro. No solo interpretación por los nacionalistas, sino también del Tribunal Constitucional. El 60% de la población aprobó en efecto el Estatuto de Gernika y la mayoría de la población votó pocos meses después un parlamento autónomo en el que el 42 de los 60 escaños, entonces eran 20 por cada territorio, correspondieron a candidatos nacionalistas, entonces incorporados PNV, HM y Euskadi Ezkerra. La articulación entre el compromiso de defender la democracia y las libertades en toda España y la voluntad de afianzar las instituciones vascas de autogobierno no es una tarea carente de dificultades, pero tampoco de realización necesariamente conflictiva. Si bien es verdad que en ocasiones no faltan motivos para reprochar al PNV un exacerbado particularismo, no es menos cierto que en otras circunstancias la prepotencia de las concepciones centralistas, incapaces de entender la unidad española de otra forma que no sea la uniformidad, ha sido causa de no pocas incomprensiones. La condena a la violencia terrorista por el PNV queda afirmada rotundamente en su programa electoral, sin que nadie tenga derecho a poner en duda la convicción de sus pronunciamientos. El nacionalismo vasco, fuertemente arraigado en la población de Euskadi, plantea hoy la posibilidad de hacer compatible la defensa de la identidad vasca con la existencia del sistema de interrelaciones mutuas que define la existencia plural y democrática de la nacionalidad española.
A su vez, el PNV no puede obviar la eventual contradicción que puede surgir entre su sincera apuesta en la favor del pluralismo en el conjunto de la sociedad española y las incomodas tentaciones no siempre conscientes de asumir como partido la representación completa del País Vasco, que el cordón con el fundamentalismo sabiniano no se ha roto completamente en el nacionalismo vasco moderado, lo prueba la persistencia de una difusa concepción asimilacionista de lo vasco que tiende a identificar pueblo vasco con pueblo nacionalista y olvida que la hegemonía parlamentaria actual del PNV solo descansa en el 22% de los votos sobre el censo. La comunidad política del País Vasco tiene que ser tan plural como la propia sociedad vasca es en la actualidad, de forma que el nacionalismo sea de integración renuncie a buscar en un pasado mitificado las raíces del presente y acepte que Euskadi no es una realidad diferente a las de los individuos, cualquiera que sea su idioma, su ideología, su clase social y su voto, que hoy componen la sociedad y viven y trabajan en su territorio. Este fue el editorial sobre el programa del Partido Nacionalista Vasco de el 15 de octubre, a 2 semanas de las elecciones generales del año 82. Es decir, de este programa de aquí. Seguramente, con las pequeñas pinceladas desde el futuro para hacer una pequeña corrección, evidentemente se podrían sacar muchas cosas acerca de este editorial, sobre todo teniendo en cuenta que tiene virtualidad y tiene actualidad. Si se hizo en el año 82, también podía estar presente prácticamente igual en el programa electoral de las elecciones generales del año 2000 y también en las de las elecciones generales del año 19, tal cual prácticamente, lo cual significa que los viejos y atávicos temas que estaban encima de la mesa en el periodo de la Constitución y de la transición, que algunos dicen que la transición se cierra cuando se produce el primer traspaso de poderes, que es precisamente este de la UCD a el Partido Socialista, un partido proveniente de las cenizas del régimen como Unión del Centro Democrático, con uno proveniente de las cenizas del exilio, como es el Partido Socialista, pues siguen estando encima de la mesa, como lo demuestra el surgimiento de Vox. Y ahí está la reflexión. ¿Cuál es el tratamiento para poner en sordina estos atávicos problemas de la España constitucional y de la preconstitucional y la del siglo XIX? Bueno, ahí está la reflexión, las elecciones y un programa electoral que, por lo tanto, conviene echarle un vistazo como memoria histórica. Un programa que aún hoy se puede leer con un lenguaje claro, sencillo, transparente, pero que evidentemente alguien, por poner el contrapunto, como me dijo alguien llamada Elisa Fatimonita Zucadi, debía de poner los objetivos de, en ese caso, de mi plan Guincha, no con prosa florida, sino con objetivos cuantificables y verificables. Y eso probablemente se acabó derivando en los programas electorales posteriores del Partido Nacionalista Vasco, en donde empezaron a colocar elementos más puntuales, más verificables en cuanto a lo que se iba a Madrid para lograr en esa legislatura y que luego pudieran los electores verificar que se habían cumplido las promesas electorales que el Partido Nacionalista Vasco, constituido en Grupo Vasco en el Congreso y también en el Senado, evidentemente, al final de la legislatura pudiera probarse que habían batido el cobre en nombre de los votantes, en nombre de la gente que les ha dado su apoyo para ejercer la política en Madrid. Y finalmente, como dijo muchas veces Iñaki Anasagasti, los vascos del PNV van a Madrid, pero para volver siempre a Euskadi. Euskadi bihotzean, Euskadi ariman. Y sin más, Euskadi ricasco, agur berbat, beti helpian.